El proyecto de Televisa fue un proyecto que fue un concurso. El concurso se trataba de, originalmente, en el complejo de Televisa San Ángel, querían tener un anexo porque tenían problemas muy fuertes de estacionamiento. Por lo cual, prácticamente el concurso era a ver quién podía meter más coches. De eso se trataba, ¿no? Teníamos un terreno muy achorizado, muy largo, con muy poquito frente. Y en el proceso del concurso resulta que, pues ya que iban a construir un edificio, a Televisa se le ocurre que por qué no el último nivel lo hacen oficinas, ¿no? Analizando el proyecto y todo, fuimos el único despacho que no respetó lo que quiso Televisa o no lo resolvimos de la manera en que Televisa lo planteaba. Lo que pasó fue que nos dimos cuenta que si nosotros teníamos un piso de oficinas en toda la parte de arriba con 2 colindancias, íbamos a provocar unas oficinas muy oscuras porque nada más íbamos a tener luz oriente y poniente y todo esto iba a ser totalmente cerrado, o si no íbamos a tener que dejar mucha luz cenital, pero en ciertas ocasiones íbamos a tener el sol encima y entonces no iba a funcionar tan bien, ¿no? Eso fue lo que nos dio o lo que hizo que surgiera una idea de decir, ¿por qué no rompemos el edificio en 2 cuerpos? Y entonces hacemos un edificio de oficinas hacia la fachada principal, dejamos un gran patio y con un sistema de rampas hacemos un edificio posterior con todo el sótano de estacionamiento que sigue el sistema de rampas, pero nos daba la gran posibilidad de esto, de que con el sistema de rampas llegábamos a azotea y utilizábamos la azotea. Ese pensamiento o esa solución nos llevó a poder meter 100 coches más que todos los demás, ¿no? Porque realmente teníamos un piso más para estacionar, ¿no? Por utilizar la azotea. Les gustó mucho, pasó un año y después nos avisaron que ganamos. Entonces, bueno, de ahí empezó todo, ¿no? Posteriormente fueron surgiendo algunos otros retos a resolver y normalmente en San Ángel tienes las restricciones de altura muy castigadas, ¿no? Siempre es complicado trabajar en la zona de San Ángel. Resulta que teníamos un 1450 y no podíamos ir más arriba. Y Televisa quería meter en planta baja unos camiones grandes para llevar a artistas a ciertas locaciones y eso nos provocaba tener una planta baja muy grande para poder dar acceso a estos camiones. Y nos provocaba que en el cuerpo de estacionamiento, de oficina, en el cuerpo de oficina se nos apretaban los 3 niveles de oficinas. Entonces, quisimos dar un enfoque distinto y lo que buscamos fue cómo encontramos un sistema constructivo distinto que nos permita librar más claros y evitar traves. Dimos muchas vueltas, pero encontramos un sistema constructivo que es medio danés, medio alemán, que se llama Bubble Deck, que es como una losa encasetonada, pero en vez de tener casetones, tiene unas burbujas, que es lo que le llaman el Bubble Deck. Fuimos a la fábrica, llevamos a la gente de Televisa, les encantó porque aparte podía ser prefabricado y entonces las losas de concreto las cuelan directamente en la planta con cimbra de acero inoxidable, entonces son perfectas, queda increíble. Y ese sistema constructivo evita tener traves, entonces iba a ser muy bonito tener todas las oficinas sin traves y toda la losa corridita que dentro del mismo sistema constructivo tú puedes meter instalaciones y entonces están ocultas. Entonces funcionaba muy bien en un principio. Gravitacionalmente funcionaba muy bien, lo revisaron los ingenieros, todo fabuloso. Conforme fue avanzando el proyecto, cuando entra revisión de sismo, nos damos cuenta que por la proporción del terreno, que es muy larga en un sentido, muy corta en el otro, cuando el sismo entraba en el lado largo funcionaba muy bien el edificio, pero cuando el sismo entraba contra el lado corto, había un volteo muy importante. Entonces,
regresábamos a las traves. Entonces no estaba funcionando bien. A mí me gusta platicar esto porque es una manera de cómo abordar proyectos y una filosofía de pensamiento en donde los equipos interdisciplinarios interactúan mucho para llegar a una solución arquitectónica que no necesariamente siempre viene de la arquitectura, sino puede venir de la interacción de distintas disciplinas. Entonces, platicando mucho con los estructuristas, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Se nos ocurrió que en el sismo del 85 en México, muchos edificios que quedaron dañados se reestructuraron con contraventeos y que esa era una solución que podía reestructurar el edificio y nos evitaba las traves porque no teníamos la altura para eso en la parte de oficinas. Lo revisaron los ingenieros, se propuso, lo revisaron los ingenieros, lo estuvimos estudiando y resultó que efectivamente, o sea, en el cuerpo de adelante de oficinas funcionaba muy bien en las dos fachadas estas diagonales, revisaron el cuerpo posterior del estacionamiento y dijeron el sistema de rampas provoca una gran rigidez y en ese ya no es necesario, pero en el de oficina sí. Entonces las dos fachadas de oficinas, la que da a la calle y la que da al patio central, se propusieron estas diagonales que evitaba tener traves. Y este sistema de diagonales fue lo que a la larga nos dio una idea de cómo llegar a una fachada con paneles diagonales que correspondían con los contraventeos de la estructura. Televisa siempre prefiere tener, y sobre todo en un edificio chiquito que tienes un primer nivel, una cierta privacidad. A ellos les gusta, por cuestiones de artistas y de los personajes que manejan ahí, necesitan tener una privacidad. Y esta fachada de panel perforado, metálico perforado, nos daba mucha privacidad, pero aparte teníamos una fachada poniente. Entonces nos estaba resolviendo una sola idea nos resolvía muchos problemas a la vez y llegamos a esta solución de las diagonales por la estructura. Y de esta manera fue como solucionamos el edificio de Televisa, que realmente surge del entender que los procesos de las distintas disciplinas, cuando se unen y cuando se trabaja mucho más en interacción, pueden venir soluciones muy interesantes. Y en este caso vino de la estructura. La estructura fue la que nos dio la pauta para llegar a una solución arquitectónica y ese es un modo que nos encanta.